En una palabra, trinando. Ahora, en Mañanas Blue, los trinos de Petro. De varios temas está tuiteando desde temprano el día de hoy, miércoles, Felipe, el presidente Gustavo Petro, que amaneció conectado a su teléfono celular y está trinando sobre noticias del momento. Entonces le vamos a contar, Felipe, a los oyentes los temas para el presidente. Estos son los temas básicamente no sorpresivos de los que el presidente viene desde hace rato con banderas de carácter político. Primer tema, una decisión alrededor de la capacidad sancionatoria de la Procuraduría a propósito de una decisión del Consejo de Estado. Bueno, corrijo, Ricardo, no es una decisión del Consejo de Estado. Es de una decisión de una sala del Consejo de Estado. Sí, y esa claridad es importante porque la sala plena del Consejo de Estado se va a reunir en los próximos días ya con el fallo en mano, fallo de 87 páginas de la Corte Constitucional que avala la ley que le permite a la Procuraduría sancionar a funcionarios electos por voto popular, pero con el control posterior o con la revisión posterior del Consejo de Estado. Es decir, esta es una decisión de una sala encabezada por el magistrado César Palomino. César Palomino es el magistrado de esta sala, que es el ponente de esta decisión. Muy bien. 6 de la mañana, 56 minutos, Felipe. Entonces, para información de los oyentes, les vamos a contar de lo que está el muy activo, el activista, el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Primer trino del presidente Santiago en la Casa de Nariño. Hola Néstor, muy buenos días. Sí, señor. Primero le cuento el contexto de lo que señalaba Ricardo y de lo que se está refiriendo el presidente Gustavo Petro esta mañana para entender el trino, porque precisamente lo que dice el mandatario es que el Consejo de Estado le está dando la razón en esta pelea que lleva el presidente Gustavo Petro y que reitera que la Procuraduría no puede suspender ni inhabilitar a funcionarios elegidos popularmente. Pues mire, acude a una noticia de hace 2 días, se conoció una sentencia de 41 páginas de la sección segunda del Consejo de Estado que tumbó la sanción disciplinaria que la Procuraduría le había impuesto al exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía. La Procuraduría lo había destituido e inhabilitado por 10 años por un contrato de servicios de salud que el exgobernador había firmado en el año 2010. Abadía demandó dicha sanción y el Consejo de Estado estudió la competencia de la entidad para sancionar a servidores públicos elegidos por voto popular. Es decir, en esta sección que, como dice Ricardo, no es de todo el Consejo de Estado, es de una sección, pues le estaría dando la razón al presidente Gustavo Petro, porque incluso dice acá en esta sentencia que efectivamente sí se le quitaron derechos políticos al exgobernador, porque con esa sanción de 10 años pues no se pudo presentar a ningún otro cargo de elección popular, y por eso entonces toma la decisión de revocar esa sanción contra el exgobernador Abadía. Pues bien, le leo el trino del presidente Gustavo Petro esta mañana. Dice lo siguiente: de nuevo el Consejo de Estado tumba destitución de la Procuraduría a funcionario de elección popular. Mi presidencia respetará todas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que son parte de nuestro bloque de constitucionalidad y todas las sentencias de las Cortes Nacionales. A través de nuestro embajador en la OEA abriremos la discusión americana de ampliar la Convención a los derechos de la mujer, la naturaleza y los derechos colectivos. Aceptamos la invitación del relator del Sistema Interamericano para la Libertad de Expresión de iniciar una mesa de trabajo para elevar este derecho y su responsabilidad a la Convención Americana. Es lo que escribe entonces el presidente Gustavo Petro en reacción a esa decisión de una sala del Consejo de Estado, Néstor. Santiago, gracias. Ahora, esta decisión, Felipe, lo importante de esta sala del Consejo de Estado es que toma una decisión de carácter retroactivo de un caso que había sucedido mucho antes del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre Gustavo Petro. Así que usted puede suponer, si se mantiene esta línea de conducta de los tribunales administrativos en Colombia, pues todos los sancionados, funcionarios elegidos popularmente por voto popular, inclusive quienes tienen condenas por casos de corrupción. Imagínese el boquete que le están abriendo a los corruptos con esta actuación y con estas decisiones, tomando de manera retroactiva la interpretación, porque ni siquiera se conocía el fallo completo de la Corte Constitucional cuando el Consejo de Estado o la sección segunda, a través del magistrado César Palomino, tomó esta determinación. Entonces estamos viendo, Ricardo, la decisión no es que sea retroactiva, porque pues nos estamos refiriendo a la decisión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y no de la sentencia de la Corte Constitucional de la semana pasada. Sí tendría efectos retroactivos porque el caso Abadía
a quien está defendiendo el presidente Petro es del año 2010, Ricardo. Sí, señor. 2010. El contrato se firma en 2010, la sanción es 2017. ¿Qué es primero? 17, retroactivo quiere decir, el caso es en el 2010 y la decisión de la Corte Interamericana es del 2014. Diga usted el fallo, es del 17, entonces vamos a reabrir todas las sanciones de la Procuraduría, entonces tumbemos todas las sanciones de la Procuraduría. Lo que pasa es que la puente de la decisión no es la decisión de la Corte Interamericana ni la de la Corte Constitucional, sino el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que está vigente desde 1949, o bueno, no recuerdo la fecha, 1960 y algo, pero digamos, está vigente hace 60 años la Convención Americana de Derechos Humanos, y esa es la fuente de estas decisiones. Eso primero. Lo segundo, el Consejo de Estado decide a través de salas. Héctor, entonces la precisión de que esta es una sala, Héctor, es una decisión del doctor Palomino del Consejo de Estado, que cita sí la sentencia de la Corte Constitucional. No, claro. Obviamente en sus argumentos, por supuesto, cita las sentencias de la Corte Constitucional, pero la fuente normativa de la decisión... La sentencia de la Corte, que él interpreta en sentido contrario a lo que dice pero la bueno, Corte. No, yo no voy a dar esa discusión. Aquí tenemos una discusión que es grande. Ricardo tiene una posición y yo se la respeto. Jurídicamente me parece que está enormemente equivocado, pero pues bueno, cada cual tiene derecho a tomar sus posturas. Lo que sí quería decir es que el Consejo de Estado resuelve a través de salas, de secciones, y casi siempre que decimos el Consejo de Estado dijo, el Consejo de Estado dijo, el Consejo de Estado dijo, es una sección del Consejo de Estado porque el Consejo de Estado decide así. Por ejemplo, la semana pasada dijimos que el Consejo de Estado había dejado en firme la elección de la procuradora, y esa es una decisión de una sección. No dijimos una sección chiquitica del Consejo de Estado, una sección chiquitica del Consejo de Estado dejó en firme la elección de la magistra, de la procuradora. No, el Consejo de Estado, porque el Consejo de Estado se pronuncia así. Ahora, déjeme decir lo tercero a propósito de lo que me va a explicar. Le falta decir que viene un pronunciamiento de la Sala Plena del Consejo de Estado. Sala Plena que está por encima de una sala parcial. Van a unificar posiciones porque así como hay estas decisiones de algunos magistrados que interpretan como interpreta Héctor, hay otros magistrados que interpretan de otra manera. Todavía existe un mecanismo institucional, Néstor, que se llama de unificación de jurisprudencia, efectivamente, y la Corte y el Consejo de Estado tomó la decisión de hacerlo, pero no en relación con estas dos decisiones que anularon decisiones de la Procuraduría, sino con las decisiones que tienen que ver. Pero déjeme terminar de explicar para no seguir cometiendo errores, porque es que por no meternos en la minucia jurídica cometemos un montón de errores. Lo importante es que hay unos señores, Abadía, el alcalde de Riohacha, que están de plácemes, que encontraron unos aliados sorpresivos encabezados por el presidente de la República. Ellos que estaban en procesos disciplinarios por temas pero es de que eso es una interpretación pues que yo no puedo aceptar, Néstor, con todo respeto, pero pues no es que haya unas personas que ahora somos cómplices de unos corruptos. No, es que hay un artículo de la Convención Americana de Derechos Humanos que impide que una autoridad administrativa como la Procuraduría imponga sanciones, y se ha entendido que esa prohibición ampara a quienes han sido elegidos popularmente. Ese es el punto. Y el gran problema pero los institucional... que han sido elegidos popularmente también son corruptos en algunas oportunidades. Claro, y la Fiscalía o la Corte Suprema los debe meter a la cárcel. Por ejemplo, el señor Abadía, que yo no tengo ninguna duda que ha cometido actos de corrupción, está llamado a juicio. Es que ese es el procedimiento adecuado. Ese es el que ampara los derechos de las personas. Y mientras tanto, que roben y que se sigan sometiendo a elecciones. Y ese es el que hay que respetar. Para empezar, mientras tanto, ustedes mismos acaban de decir que la conducta que se investiga del señor Abadía es de hace 13 años. Entonces tampoco es que estemos en unos procedimientos que eviten los actos de corrupción. Para ser sometido a elecciones. Es que el punto es que las medidas de la Procuraduría lo que hacían era ponerle un muro de contención a esas acciones que ya eran absolutamente conocidas por todo el mundo. Yo sí creo que más allá de la estructura
estructura jurídica de cada una de las cortes, que por supuesto es muy importante y muy relevante conocerla. En términos prácticos, aquí lo que se está es abriendo la caja de Pandora para que salgan todos los fantasmas de la corrupción del pasado y estén de fiesta con este trino del presidente primero y con esta decisión. Además que me llama la atención que el presidente pareciera sobreponer el sistema interamericano de derechos humanos a los fallos de las cortes colombianas. Eso es lo Pero Ricardo, lo que pasa es que el presidente es que mira el trino y el presidente reconoce que se concentra en la Convención Americana y no hace mención a los fallos de la Corte Constitucional, no hace mención a los fallos de las altas cortes en Colombia. Sí, es que Ricardo, en la medida en que el presidente reconozca la Convención Americana, señor, lo que está haciendo es reconocer el bloque de constitucionalidad colombiano. Es que yo la verdad no entiendo cómo podemos plantear que esto es una jurisprudencia extranjera o que es una convención extranjera. No, Colombia adoptó la Convención Americana y en ese momento hace parte de nuestra Constitución. Esto no es como que esto es algo que nos están imponiendo desde afuera, no. Cuando Colombia dice voy a cumplir estándares, Néstor, cuando la Corte dice voy a cumplir estándares internacionales, cuando Colombia dice voy a cumplir estándares internacionales en materia de derechos humanos, no solo para este caso de las facultades que tenga la Procuraduría, sino para todo lo que implica el manejo de los derechos humanos, se está acogiendo, al igual que decenas de países en el mundo, a unas reglas del fallo de la semana pasada, cumplimiento de los derechos humanos. Por eso la Corte dice sí, pero hay que acompasarlo de acuerdo a los fallos. Y la Corte le da más en la orden al Congreso. Y la Corte en alguna forma le da la razón al presidente y le dice al Congreso que tiene que legislar al respecto. Vean todo el panorama del fallo de la Corte Constitucional de la semana pasada, del magistrado Cortés también. Pero además también, Néstor, es que hay constitución en Colombia. Claro que hay constitución en Colombia. Y las convenciones que suscribe Colombia hacen parte de ese bloque de constitucionalidad, pero además estamos hablando como si lo único que pudiera detener la corrupción en Colombia es la Procuraduría, y eso es absolutamente falso. En Colombia tenemos Contraloría que hace juicios de responsabilidad fiscal, y cuando hay un corrupto, permítame, Néstor, permítame desarrollo la idea. Permítame, Néstor, desarrollo la idea. Es que me han interrumpido todos. Yo sé que ustedes tienen una postura contraria, pero si me permiten desarrollar la idea, Néstor. Si elimina la Procuraduría, estoy de acuerdo con usted, pero es que de momento la Procuraduría existe. Déjeme decir dos frases, Néstor. Primero, a pesar de que se repita N.000 veces lo contrario, la Corte Constitucional dijo que la Procuraduría no podía sancionar con destitución, suspensión ni inhabilidad a funcionarios elegidos popularmente. Se puede repetir 1.000.000 de veces desde las 6 de la mañana hasta que nos quedemos dormidos a las 11 de la noche, que la Corte dijo lo contrario y que avaló las facultades de la Procuraduría, pero eso no fue lo que dijo la Corte Constitucional en la sentencia. Eso no fue lo que dijo. Eso es lo primero. Y lo segundo es que el argumento de Ricardo de que estamos prefiriendo decisiones extranjeras, que es una desafortunadísima frase de la doctora Margarita Cabello que Ricardo repite, es la misma que utilizó el dictador Chávez para salirse del sistema interamericano de derechos humanos. Cuando Chávez empezó a tener condenas al Estado venezolano de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dijo: los extranjeros no nos van a imponer aquí el orden y nosotros nos vamos a salir. El argumento es exactamente el mismo. Mire lo que dice el presidente Petro hoy. Mi presidencia respetará todas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y aquí está la diferencia en lo que sigue, que son parte de nuestro bloque de constitucionalidad, y todas las sentencias de las Cortes Nacionales. Ahí la Corte, el presidente Petro, que es tan respetuoso de toda la justicia, no solamente la colombiana, sino la internacional, también podría echarle una leída a la sentencia de la semana pasada de la Corte, en la que le dice: no es automático que el sistema interamericano venga y se instaure en Colombia. No, eso tiene que hacerse de manera acompasada, teniendo como base la Constitución de Colombia y los fallos de la Corte Constitucional. No es que haya una suprajurisdicción del sistema interamericano de derechos humanos. No, es que aquí no estamos hablando de cómo, y al acompasarse entonces vamos al tema de que hay muchas interpretaciones, o al menos 2 interpretaciones del fallo de la Corte. Héctor es de los pocos que cree que la Procuraduría quedó sin dientes. Yo creo lo contrario, sino que falta es el paso posterior del Consejo de Estado. Pero bueno, ahí está la discusión. Pero miren, es que aquí la discusión está en que en Colombia los jueces, y tenemos cortes, tenemos tribunales, tenemos a la fiscalía,
tienen facultades plenas, tenemos a la Contraloría para destituir, para remover, para sancionar, para meter presos a los corruptos. Entonces, por el hecho de que una instancia administrativa, como lo dice la Corte Interamericana, no tenga esas facultades, no quiere decir que en Colombia no vamos a poder combatir la corrupción. Lo que sí se está dejando claro es que se restringe la posibilidad de que haya abusos como los que hacen, por ejemplo, en el país que tanto criticamos, nuestro país vecino de Venezuela, donde sabemos que el poder político del chavismo lo que ha hecho es inhabilitar y sancionar y restringir y vulnerar los derechos políticos de todos sus contradictores. ¿Por qué? Porque son entes administrativos, no son jueces, no es la rama jurisdiccional. Y en eso consiste el fallo. Perdóneme, y eso yo creo que es bueno para cualquier democracia y sano para cualquier democracia. Discúlpeme, le hago una pregunta personal. Si le molesta, le pido disculpas por anticipado. ¿Usted cree que el gobierno al que usted perteneció, Santos, es comparable con el chavismo? Yo no entiendo la comparación en ningún momento. Porque usted ¿Me explica por qué la comparación? Porque está comparando a Colombia y desde hace años la Procuraduría viene sancionando desde siempre. Y bueno, las sanciones al presidente Petro se dieron durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Le respondo que la comparación con Venezuela no es justa. Le respondo con todo gusto. Cuando las constituciones del mundo y cuando las convenciones de derechos humanos, como la Convención Americana que ha suscrito no solo Colombia, sino prácticamente todos los países del continente, dicen: no dejemos la capacidad de vulnerar o de restringir o de limitar derechos políticos, derechos fundamentales a un ente administrativo, sino exclusivamente a los jueces, a las cortes. Lo que están haciendo es proteger los derechos humanos. Entonces, esto no tiene que ver ni con Santos ni con Petro, esto tiene que ver básicamente con unos principios rectores de cómo hacer garantía de los derechos humanos en una democracia. Y en el caso de Venezuela, estoy dando un ejemplo de cómo se ha vulnerado de manera sistemática, justamente utilizando esos entes administrativos que trascienden las facultades jurisdiccionales. Pero además en este momento, precisamente la Procuraduría lo que está actuando es como un sistema de pesos y contrapesos. Si sabemos claramente que en este momento no hay una alineación política entre el gobierno y la Procuraduría, y así debe ser para que puedan ejercerse los controles y los contrapesos. Pero adicionalmente, en términos prácticos, por más de que ustedes estén defendiendo la Corte Interamericana, que por supuesto hace parte de las convenciones que Colombia ha firmado y de los convenios, también hay que pensar que en la práctica los corruptos están de fiesta. 7:12 a.m. En segundos, a propósito del gobierno, mucha atención. Pero, Néstor, a Abadía le acaban de imputar delito de soborno por el tema del cartel de la toga, lo decía Felipe. 400 millones de pesos habría pagado Juan Carlos Abadía a Luis Gustavo Moreno, el fiscal corrupto, que ya está libre, para engavetar un proceso en la Corte Suprema de Justicia. Felipe, eso está en juicio, no ha sido condenado, pero está acusado. Lo grave de todo esto es que nosotros aquí peleando si la Procuraduría tiene dientes, tiene colmillos, tiene dientes de leche, y al otro lado, pues los corruptos van a hacer fiesta. Ojalá la justicia ordinaria pueda actuar. 7:13 a.m. En segundos, la historia del regaño del presidente Petro a su gabinete. Estás escuchando Blue Radio.